Bueno, pues, a ver, ¿se me oye bien? Sí, parece que estamos online. Bueno, vamos con una pequeña batería de preguntas que nos hacéis a través del método de Vive sin Ansiedad. Entonces, bueno, vamos a ir con ellas una a una. Primera pregunta. Eric, ¿es posible que la ansiedad me cause bruxismo? Rechinar los dientes por la noche es un síntoma muy común. De hecho, creo que casi la gran mayoría de los casos de bruxismo vienen precisamente por eso. Por un sistema nervioso que está completamente alterado y que incluso cuando se supone que tenemos que estar tranquilos por la noche, pues es esa tensión del sistema nervioso que repercute sobre la tensión mandibular, hace que apretemos los dientes y en el peor de los casos no solamente es apretar la mandíbula, sino que apretas la mandíbula y hay fricción, ¿no? Se oyen esas muelas crujir unas con otras. Es muy frecuente en los niños. Y en adultos, pues bueno, podemos ver adultos que tienen los dientes prácticamente comidos, incluso los dientes incisivos, y es un caso de bruxismo. Efectivamente puede venir por la ansiedad, es muy común, no eres el primer caso de persona que conozco con ello. ¿Cómo puedo manejar la ansiedad en relaciones personales? Bueno, entiendo que estás teniendo algún tipo de relación, algún tipo de problema en las relaciones personales. Eso se llama fobia social. Por social quiere decir que desarrollamos un miedo, una ansiedad, un estrés, un malestar cuando tenemos que exponernos a un grupo de personas o a una simple persona, o sea, puede ser uno o varias personas. Entonces, hace no mucho teníamos en el área de miembros una persona que se ponía muy nerviosa en cuanto veía solo a una persona, concretamente a una persona. Y no es que le gustara a esa persona, ni muchísimo menos, pero se ponía muy nerviosa cuando hablaba con esa persona. Bueno, ¿cómo se puede manejar esto? Bueno, esto se maneja con exposición y con refuerzo de autoconcepto y autoestima. A medida que vamos reforzando nuestra autoestima y nuestro autoconcepto, ese miedo a temor a ser juzgado, los miedos ocultos que puedan estar detrás de esa ansiedad que aparece cuando nos relacionamos con alguien o con grupos, pues va desapareciendo. Tenemos la total confianza de que lo vamos a hacer bien y que en el supuesto o hipotético caso de que no lo hagamos bien, pues no tememos ser juzgados. Eso se hace con autoestima y con exposición. Es una de las cosas que practicamos precisamente mucho dentro del programa, el método de Vive sin Ansiedad. Eric, ¿por qué me siento tan frustrado conmigo mismo por tener ansiedad? Bueno, pues siempre lo he dicho, la ansiedad y la autoestima juegan como una especie de balanza. En el momento en el que la ansiedad empieza a coger peso, la autoestima pierde peso. Y cuanto más peso coge la ansiedad, menos peso tiene la autoestima. Y al revés, cuanto más reforzamos la autoestima, menos peso tiene la ansiedad. Por lo cual somos bueno, pues bastante duros con nosotros mismos, porque nos damos cuenta de que no solamente estamos desarrollando una ansiedad que no hemos decidido tenerla, pero vemos cómo nos estamos cerrando cada vez más en nuestro propio círculo, dejando de hacer cosas que sabemos que debemos hacer, dejando de salir, dejando de cuidarnos, dejando de lado un montón de cosas que sabemos que son buenas para nuestro alma, para nuestro espíritu y muchas veces también para las personas que están alrededor nuestras, pero que esa ansiedad pues nos impide desarrollar todas estas tareas. Es normal tener la sensación de atragantarse cuando estoy nervioso, es muy normal. El miedo a atragantarse e incluso el miedo a comer por el miedo a atragantarse es súper común. Tiene un nombre concreto, ahora mismo no lo recuerdo, pero es muy común. Es como cuando tienes ese miedo a creer que no vas a poder coger aire. En este caso, muchas personas tienen, digamos que están iniciando ahí el proceso digestivo en la boca, masticando los alimentos y automáticamente, si viene ese pensamiento catastrofista de que ¿y si me atraganto? ¿Y si se me va por otro lado? Al final la ansiedad nos va a hacer creer que nos van a pasar cosas mucho más malas que lo que tenemos, que es simplemente un trastorno de ansiedad que causa miedos irracionales. Uno de estos miedos es este, el temor a atragantarte, asfixiarte, poderte morir mientras estás tragando algo. Es normal, no te preocupes porque en el momento que superes tu ansiedad te vas a dar cuenta cómo este síntoma desaparece. Eric, ¿cómo puedo dejar de darle vueltas a los mismos pensamientos? Bueno, pues ese es el trabajo que estamos haciendo, o sea, de eso va esto. Aprender a manejar la mente. ¿Cuándo sabemos que manejamos nosotros la mente? ¿Y cuándo es la mente la que nos maneja a nosotros? Bueno, pues hay muchos indicativos, pero uno de ellos es cuando aparece un pensamiento invasor, un pensamiento malo por lo general, porque a los buenos no nos
Con los buenos no nos obsesionamos cuando tenemos ansiedad, nos obsesionamos con los malos. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si a mi hijo le pasa lo otro? ¿Y si desarrollo esta enfermedad? ¿Y si es un temor al futuro? Temor al futuro. Cuando tememos algo es algo que no queremos, ¿verdad? No es un deseo, no es que lo deseemos, es que lo tememos. Entonces esos pensamientos de temor a se vuelven predominantes, se vuelven obsesivos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a dominar la mente. Es un trabajo que ahora mismo, pues así en una pregunta, o sea, merece una respuesta muy elaborada, pero básicamente y de forma breve, aprendiendo a domar tú a tu mente y evitar que la mente te dome a ti y gestione esos pensamientos y haga que se obsesionen y vivas prácticamente con ellos desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Por qué me da tanto miedo perder el control? Bueno, pues obviamente porque lo primero es un síntoma muy común de la ansiedad. Esto es una fobia de impulsión, es una fobia a creer que vamos a tener un impulso repentino en contra de nuestra propia voluntad y vamos a hacer algo horrible. Nos vamos a autolesionar, vamos a lesionar a otra persona, vamos a hacer algo absurdo delante de un grupo de personas porque hemos perdido el control. Entonces nos obsesionamos con esa fobia de impulsión, con esa posibilidad de que tengamos un impulso repentino en contra de nuestra propia voluntad y podamos hacer algo o bien sea terrible o bien sea vergonzoso para nosotros mismos. Normalmente esto, pues hay gente que se cree que y si me da un flush y qué sé yo, y me vuelvo un asesino, ¿no? Y mato a alguien, o salto por la ventana en un arrebato incontrolable y me muero, ¿no? Pues esto es muy normal, es una fobia de impulsión, pero no es nada grave, ¿de acuerdo? No vas a perder el control de tu voluntad en ningún momento, así que ten por seguro que esto es así. Vas a tener que lidiar con ese miedo hasta que curemos tu ansiedad, pero en el momento en que hayamos curado tu ansiedad te vas a dar cuenta cómo esta fobia de impulsión desaparece. Eric, ¿es posible que la ansiedad me cause problemas de memoria? No es que sea posible, es que es 100% así. Es decir, es imposible que tu estado, tus facultades, en este caso de memorización, estén, digamos, si el 100% sería esto, es imposible que si metemos un poquito de... si alteramos el sistema nervioso central y añadimos ansiedad, es imposible que tus facultades de memoria mejoren, siempre van a ir a peor. Es como si dices, ¿es normal que corra menos a la pata coja? Pues nadie corre más a la pata coja que con las dos piernas en plenas facultades. Entonces es completamente normal. La ansiedad siempre viene asociada con no deterioro, sino una falta de habilidades de memoria, puesta en marcha de otro tipo de respuestas, lógica, analítica. Es normal. En el momento en que superemos tu ansiedad te vas a dar cuenta cómo esto desaparece y vuelves a tener una memoria muchísimo como la de antes o muchísimo mejor. Eric, ¿cómo puedo afrontar la ansiedad por la salud? Eric, ¿cómo puedo afrontar la ansiedad por la salud? Me imagino que te refieres a la hipocondría, a ese miedo a creer que te está pasando algo malo con tu salud, ¿vale? Pues superando tu ansiedad. O sea, mientras la ansiedad esté ahí, la hipocondría siempre va a estar ahí. Siempre vas a tener el temor a que te está pasando algo peor de lo que realmente te está pasando, a que vas a desarrollar una enfermedad, y si me da un infarto, y si me vuelvo loco, y si dejo de respirar, y si desarrollo esto, y si desarrollo lo otro, ¿vale? Ese temor, esa preocupación excesiva por la salud o lo que nos pueda pasar, viene asociado con la ansiedad. Superamos la ansiedad, superamos cualquier síntoma, miedo o pensamiento negativo que podamos tener, ¿vale? Pero la ansiedad es la que hace que todas estas manifestaciones pues, aparezcan. Eric, ¿por qué me siento tan culpable sin haber hecho nada malo? Bueno, pues obviamente esta sensación de culpa intuyo que puede venir por culpabilizarte de estar sufriendo un trastorno de ansiedad, lo cual es algo que, en lo que vamos a trabajar, obviamente. No puedes culparte por algo que no has decidido tener. ¿Es probable que hayas hecho algo malo? No tienes por qué haber hecho nada malo para sentirte culpable, ¿de acuerdo? Muchas veces simplemente ver a una persona mal y no poder ayudarla nos hace sentir culpables, ¿vale? No tiene nada que ver con esto, pero simplemente pues a modo ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar una mente, tenemos que trabajar por forjar una mente que lo primero que no nos haga sentir culpables por nada que no hayamos hecho. O sea, si no hemos hecho nada malo no podemos sentirnos culpables. Si estamos culpables vamos a estar mal. Si estamos mal no podemos hacer nada bien, ¿vale? Entonces, lo importante es tener una autoestima fuerte, un autoconcepto fuerte, ir por supuesto por la vida con honestidad, con buena fe, hacer las cosas lo mejor posible, pero si en algún momento hacemos algo
yo qué sé, algún despiste y hemos hecho algo mal, tampoco tenemos por qué fustigarnos ni culpabilizarnos más de la cuenta porque no nos lleva a ninguna parte, ¿de acuerdo? Pero es una cosa que se trabaja y a medida que trabajamos la autoestima y el autoconcepto, te vas a dar cuenta que va desapareciendo. Hola Eric, ¿es normal sentir pinchazos en diferentes partes del cuerpo por la ansiedad? Sí, normalmente en zonas de extremidades y también en la cabeza en muchas ocasiones. A mí me dan unos pinchazos en la cabeza terribles. Y en las extremidades no me dieron tanto, sí que tuve parestesias en el brazo derecho y eran como, pues como pequeñas punzadas que me daban en las yemas de los dedos por, bueno, sobre contracturas quizá musculares debidas a la ansiedad que hacen que no llegue todo el riego a las zonas, digamos, más periféricas del cuerpo, yemitas de los dedos, manos, tal. Es muy, muy, muy común. Y luego en la cabeza, pues por tensión, básicamente. O sea, es muy normal que la tensión que nos produce la ansiedad nos genere también, digamos, esas migrañas, pinchazos o cualquier otro tipo de dolor de cabeza. Eric, ¿cómo puedo dejar de evitar las cosas que me dan ansiedad? No se trata de eso. No se trata de dejar de hacer las cosas que te producen ansiedad. Porque la ansiedad siempre va a generalizarse. Habrás oído ansiedad generalizada, se va generalizando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que hoy te da miedo subir en avión. Bueno, tampoco hace falta, tampoco me va la vida en ello, a no ser que seas una persona que requiera viajar constantemente por trabajo o lo que sea. Dejo de montar en avión. Pero la ansiedad no se va a quedar satisfecha. Siempre va a ir a más, siempre va a ir cerrándote. Llegará el punto en el que dejas de montar en avión, evitamos el avión y lo que hacemos es desarrollar otro miedo que a lo mejor es a subirnos en un autobús lleno de gente y luego a subirnos en un coche simplemente y luego ya se va manifestando, generalizando cada vez más hasta que llega un momento en el que no puedes salir ni de tu propia casa. Entonces, bajo ningún concepto esta pregunta está completamente mal estructurada. Jamás tenemos que pensar qué tengo que dejar de hacer para evitar a la ansiedad. ¿De acuerdo? Para evitar tener ansiedad. Lo que tenemos que hacer es cómo controlo yo la ansiedad ante estas cosas que me están generando ansiedad. ¿Vale? Eric, ¿por qué me da tanto miedo equivocarme? Bueno, pues esto es un problema de autoestima clara y totalmente marcado pues, por un temor al juicio. Temor al juicio, lógicamente. Casi con total seguridad. Te da miedo equivocarte y te da miedo ser criticado, criticada por las personas que hayan visto que te has equivocado. ¿Vale? ¿Cómo trabajamos esto? Exposición y autoestima y autoconcepto. Llegar a un punto en el que una vez que hayamos trabajado esto dentro del propio área de miembros, te vas a dar cuenta como no te va a dar miedo exponerte, no te va a dar miedo el temor a ser juzgada y no te va a dar miedo tampoco equivocarte. Habréis visto que yo durante estos lives no corto ni edito, me equivoco muchas veces. A veces digo palabras que yo creo que no están ni en el diccionario y tampoco me importa que alguien diga, esa palabra no es así. O a lo mejor a veces cometo una errata en las descripciones y pongo una palabra sin tilde o pongo yo que sé, un nombre propio, lo pongo sin mayúscula por un despiste. Y no me da miedo que luego llegue la gente. No me da miedo, o sea, el temor a ser juzgado, pero esto es una cosa que no siempre fue así. Durante unos años me aterraba ser juzgado y por eso evitaba exponerme, ¿no? A día de hoy es una cosa que he trabajado y a día de hoy pues me da exactamente igual. Me expongo, me equivoco, me vuelvo a equivocar y lo que los demás puedan decir de forma malintencionada o para reírse o lo que sea, pues me resbala. O sea, es que no me hace absolutamente o sea, no me influye lo más mínimo. Así que es lo que vamos a hacer contigo también, ¿de acuerdo? Eric, ¿es posible que la ansiedad me cause zumbidos en los oídos? Bien, esos zumbidos en los oídos, conocidos como acúfenos, son completamente normales. Vienen de una tensión, en este caso muy, muy, muy común cuando tenemos trastorno de ansiedad o estrés crónico repetido durante varias semanas. Y bueno, pues esa tensión hace que aparezcan esos acúfenos, esos zumbidos en los oídos. Son muy desagradables, yo los he tenido. Y lo cierto es que pueden durar durante todo el día. Lo que pasa es que si hay ruido ambiente, como que les quitamos, o sea, nuestro cerebro está más pendiente de todos los ruidos que hay, pues el vecino, la lavadora, esto, lo otro. ¿Cuándo es cuando más la gente dice, no, solo me dan por las noches? No, no es que solo te den por las noches, es que por la noche, cuando se apaga el mundo, cuando se apaga el ruido, eres más consciente de que están ahí. Pero no es que solo te den por las noches. Yo hice el experimento y me di cuenta de que los tenía prácticamente todo el día. ¿Vale? A medida que quitemos esa tensión, estos acúfenos irán mejorando, si es que han venido a causa desde que, o sea, si es que han llegado a raíz desde que empezó tu ansiedad, ¿vale? Eric, ¿cómo puedo manejar la ansiedad por el dinero?
¿Cómo puedo manejar la ansiedad por el dinero? Bueno, me gustaría que por favor ampliarais un poquito más las preguntas, porque a veces no sé exactamente por el dinero. ¿Te refieres a que no tienes dinero, al temor a perderlo, porque tienes demasiado y no sabes qué hacer con él? Bueno, pues me lo invento. Me imagino que, como la gran mayoría, a lo mejor tienes problemas para llegar a fin de mes. Pongamos ese ejemplo. Bueno, pues básicamente ver qué puedo hacer yo. O sea, yo siempre digo, tengo un problema. Muy bien, el problema está aquí, lo pinto en la mesa. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mi mano para cambiar esta situación? ¿Puedo cambiar de trabajo y generar más dinero? Sí. Ejecuto un plan de acción y voy a por ello. ¿Que no puedo? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Reducir gastos, en este caso. Bueno, pues se trata de ir un poquito haciendo encaje de bolillos para que te salgan esas cuentas. Y luego, digamos, lógicamente, ser muy agradecido, porque muchas veces queremos dinero para cosas que realmente no nos hacen falta. Entonces, tienes que ser agradecido. ¿Cómo curamos esto? Con el agradecimiento. Soy agradecido porque tengo comida. Soy agradecido porque abro el grifo y sale agua caliente. Soy agradecido porque puedo ir al baño dentro de mi propia casa. Damos por hecho que todas estas cosas son normales y nos pertenecen por defecto, pero no es así. La gran mayoría de las personas que viven en países tercermundistas no tienen absolutamente nada de lo que tú tienes ahora mismo. Entonces, con el agradecimiento y poniendo tu problema en perspectiva, te vas a dar cuenta cómo baja la magnitud y tu cerebro dice, ah, leches, pues no es para tanto, ¿vale? Es como comparar, es un efecto de comparación. La comparación, si la utilizamos correctamente, nos puede ayudar a ser personas más agradecidas. No una comparación para criticar, no una comparación para intentar a ver cómo lo hago yo y ser... No. Es una comparación para darnos cuenta de que merece la pena ser agradecidos por lo que tenemos versus a lo que no tienen otros, ¿vale? Esa sensación de agradecimiento hace que te vayas a la cama con el alma llena, a pesar de que estés teniendo ansiedad y no lo estés pasando bien. Eric, ¿por qué me siento tan indefenso a veces? Bueno, pues porque estás lidiando con un problema con el que no has lidiado nunca. O sea, la ansiedad te destruye tanto la autoestima, el autoconcepto y la imagen personal que tienes, que has perdido la seguridad en ti mismo. Y eso hace que te sientas indefenso. Sientes que no tienes los recursos que antes tenías para enfrentarte a la vida, a las cosas, a las personas, al trabajo, a tus estudios, a lo que sea. Y te sientes como una persona completamente vulnerable, desnuda de recursos para hacer frente a tantas cosas que hay delante de la vida. Ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues dentro del área de miembros, con los hábitos correctos, con la mentalidad correcta, forjando de nuevo esa autoestima indestructible, pues te voy a convertir en una persona a prueba de balas, para que tengas unas habilidades así versus a los problemas que te trae la vida. Ahora, si los problemas que te trae la vida son estos y mis habilidades para hacerle frente son estos, pues siempre vas a ver los problemas como una montaña. Por el contrario, ya te digo, si tus problemas son estos y tus habilidades para combatirlos es esto, pues siempre vas a pasar por encima como una apisonadora de los problemas, ¿vale? No es que no vayan a aparecer problemas, pero podrás pasar por encima y no te pasarán ellos por encima de ti, ¿vale? Hola Eric, ¿es normal sentir escalofríos cuando estoy ansioso? Bueno, pues la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿no? Me imagino que esos escalofríos puede ser que sí o puede ser que no. No lo tengo muy claro si esos escalofríos pueden venir de cuando estás teniendo ansiedad. A ver, muchas veces hay que aplicar un poquito el sentido común. He empezado a desarrollar ansiedad. Me han empezado a pasar esto y esto. Bueno, pues por lógica podemos deducir que son cosas que vienen colgadas del trastorno o el problema que estamos teniendo, ¿vale? Si no lo has tenido nunca, aparece una ansiedad y te ocurre esto, pues es muy probable que sí, que sea por eso. La ansiedad es que tiene, o sea, el sistema nervioso central cuando está alterado puede manifestarse de tantas formas, por eso digo que la ansiedad es una patología tan compleja. Entonces es muy posible que sí. Hazte esa pregunta y saca tú mismo la conclusión. Eric, ¿cómo puedo dejar de buscar constantemente la aprobación de los demás? Bueno, pues básicamente autoestima y imagen personal. Esto es lo que tienes que hacer. En el momento en el que te tienes que validar o tienes que validar la aprobación de los demás, es una falta de autoestima. Es una constante de buscar aprobación en los demás porque no eres lo suficientemente, no tienes, digamos, la autoestima lo suficientemente fuerte como para darte tú mismo la propia aprobación de lo que tienes que hacer, decir, hacer o lo que sea, ¿vale? Autoestima, básicamente. Eric, ¿por qué me da tanto miedo el fracaso? Bueno, pues esto de nuevo es porque no hay un gran problema de base
en cuanto al autoconcepto que tienes y el temor a ser juzgado o ser juzgada por ti mismo o muy probablemente y con casi total seguridad por los demás, por tus familiares, por la gente, por los que te rodean, por aquellos sitios en los que te expongas y que puedan dejar, digamos, ese manifiesto de que has fracasado. Te voy a decir una cosa, mira, quédate con esta frase. Para mí, ¿sabéis lo que es un ganador? Un ganador es una persona que fracasó y lo volvió a intentar, que fracasó y lo volvió a intentar, que fracasó y lo volvió a intentar. Quédate con esa frase porque creo que aplica mucho para que puedas superar cada vez que te venga este pensamiento redundante. No obstante, con el trabajo que vamos a hacer de autoestima y autoconcepto, te vas a ir dando cuenta de que cada vez temes menos a todas estas cosas. Eric, ¿es posible que la ansiedad me cause erupciones en la piel? Sí, es normal y es posible. Picores, erupciones, picazón, quemazón, ahogones. O sea, la piel, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, se manifiesta, o sea, manifiesta una cantidad de síntomas enormes y terribles en muchas ocasiones cuando el sistema nervioso central está completamente desequilibrado, como una moto. Eric, ¿cómo puedo afrontar la ansiedad en situaciones nuevas? Bueno, mira, esto es como una cita. Imagínate que tienes una cita con una chica. En mi caso, imagínate, la primera cita que yo tuve con mi mujer, cuando éramos novios y yo la invité a salir. Pues lógicamente en esa primera cita yo tenía yo estaba nervioso porque no la conozco, no sé qué va a opinar de mí, no sé qué va a opinar cuando le cuente cosas sobre mí. Entonces hay una serie de interrogantes ahí que nos hacen temer a cómo reaccionará la otra persona. Es completamente normal, ¿eh? Y esto no le pasa solo a personas con ansiedad. A cualquier persona, ante una situación nueva, nuestro cerebro dice, ojo, cualquier persona, ante una situación nueva, dice, oye, esto no lo conozco, ojo, que puede ir bien, pero ojo, puede ir mal. Normalmente cuando nos ponen alerta es porque dice, ojo, no vaya a ser que esto pase algo aquí. Es el cerebro protegiéndote ante esta situación nueva. Cuando lo repites y lo vuelves a repetir y lo vuelves a repetir, el cerebro dice, vale, lugar controlado, situación controlada, persona controlada, todo está bien, el cerebro ya no manda, digamos, esas señales de ojo, cuidado, ¿vale? Eric, ¿por qué me siento tan solo aunque esté rodeado de gente? Porque no es una soledad social. No es una soledad social lo que tienes, es una soledad contigo mismo. Lo que tienes es una soledad contigo mismo. Es un vacío. Es un vacío, no estás lleno por dentro. Y al no estar lleno por dentro, te puedes estar rodeado de 5.000 personas que te quieran, pero siempre vas a tener esa sensación de soledad, porque hay algo dentro de ti que está completamente vacío. Entonces, aquella persona con la que te tienes que sentir mejor, siempre es contigo mismo. Esto lo vamos a reforzar dentro del área privada y en el momento que lo reforcemos te vas a dar cuenta como cada vez que llenas, digamos, ese espíritu, ese alma, ese autoconcepto de recursos, te vas a ir enamorando de ti mismo. Vas a disfrutar de momentos en soledad y silencio contigo mismo. Te vas a dar cuenta de lo bonito que es pararte y decir, qué bien me siento. Y en el momento que tú disfrutas contigo mismo, empiezas a disfrutar con los demás. Eric, es normal sentir opresión en la garganta cuando estoy nervioso. Es muy normal. De hecho, muchas veces esa opresión en la garganta nos suele traer un miedo a qué pasa si me atraganto o se me va la comida por otro lado, qué pasa si dejo de respirar y me ahogo aquí, y si me da aquí algo y qué miedo y hago el ridículo aquí de todas estas personas con las que estoy comiendo. Suele venir, digamos, enlazado con una serie de síntomas y miedos asociados a ese síntoma como los que te acabo de describir. Es muy normal, ¿vale? No te preocupes por ello. Eric, ¿cómo puedo dejar de ser tan perfeccionista? Bueno, normalmente la mente perfeccionista, o sea, el perfeccionismo es un síntoma de la postergación y la postergación es un síntoma de ansiedad, aunque muchos no lo crean. Yo me volví un Fórmula 1 ejecutor que toma acción desde el minuto cero en el momento en el que empecé a recuperar mi ansiedad. Porque yo era una persona que postergaba mucho, incluso las decisiones que sabía que me iban a ir bien, pues las postergaba constantemente. Y muchas veces hacía la acción pero no terminaba de ejecutarla porque, no está lo suficientemente bien, no está. No es perfeccionismo, es perfeccionismo
Es postergación disfrazado de perfeccionismo. En realidad no quieres, no es que seas perfeccionista, es que te da miedo por algo hacer eso y lo disfrazas de perfeccionismo. Eso pasa muy a menudo, te lo puedo asegurar. De hecho, cuando esto frustra mucho a la persona, no tirar para adelante con las cosas que sabe que tiene que hacer, las posterga, hace esto, hace lo otro, cualquier cosa menos la tarea en cuestión, dejarla terminada. Y lo disfrazas de perfeccionismo, lo disfrazas de cualquier otra cosa, pero es una forma de postergación. ¿Por qué me da tanto miedo decepcionar a los demás? Porque no tienes amor propio, o no tienes el suficiente amor propio. Cuando tú tienes amor propio, tú estás pleno con la ayuda que ofreces a los demás. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué ocurre? Aquí lo primero que tienes es un temor al juicio y a la crítica terrible. Porque ¿qué es decepcionar? Porque tú has podido decir, oye, yo lo he hecho bien. Pero esa decepción es el mensaje del que recibe tu ayuda y dice, no, a mí no me vale con lo que has hecho. Entonces lo que tienes es la crítica o el juicio de decepcionar a esa persona. Cuando tú estás pleno, cuando tú estás en plenitud, tú eres feliz con tus acciones, independientemente de lo que digan los demás. Y si yo hago el bien por una persona, estoy feliz de haber hecho el bien. Si yo voy por la calle y veo un mendigo y le doy, me meto la mano en el bolsillo para sacar una moneda y le doy una moneda de 20 céntimos y el mendigo me la tira a la cara, y es la única moneda que yo tenía, ojo, no es por... Yo he intentado hacer el bien y estoy satisfecho con ello. El mendigo puede hacer luego todo lo que quiera, ya luego pues yo tomaré las acciones de volver a darle, no volver a darle o responder como ya considero oportuno. Pero yo estoy pleno porque la acción que he determinado hacer está alineada con mis valores y por lo tanto me produce una satisfacción. ¿Vale? Entonces, lo que temes es, digamos, un juicio por que los demás te manifiesten esa decepción. Trabajando la autoestima y el autoconcepto dentro del método se te irá quitando este problema. Eric, ¿es posible que la ansiedad me cause contracturas musculares? Bueno, perdona por esta carcajada que acabo de soltar, porque yo es que soy una persona, yo soy Mr. Contracturas. Yo creo que me he gastado más de lo que cuesta mi casa en fisioterapeutas, porque a mí la espalda es una de las zonas, es uno de mis puntos débiles, porque yo soy una persona muy activa, yo soy una persona que todos los nervios se me van a la espalda, a la zona lumbar y a la zona cervical. Entonces recuerdo sobre todo, me pasa a día de hoy, me pasa a día de hoy. Al final tengo una familia, 3 hijos, varios negocios, y el estrés es normal, que tenga estrés y que tenga situaciones en las que tengo que trabajar más de lo normal, y ese estrés me trae muchísimos dolores musculares, como bien digo, sobre todo espalda baja, espalda alta, y es completamente normal. Cosas que a mí me han venido bien: estar muy hidratado, estirar mucho, cambiar de posición constantemente. Como puedes ver, ahora mismo tengo un escritorio de estos que se ponen de pie. Poner en marcha todos los recursos posibles para que esas zonas que se ven más cargadas, más vulnerables, pues hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que se contracturen. Pero es muy normal, es completamente normal. Eric, ¿cómo puedo manejar la ansiedad por el tiempo? Bueno, por el tiempo me imagino que es por... es que es una pregunta un poco... no sé, no termino de entenderla. No sé si es porque pierdes el tiempo, no sé si es porque te resulta el tiempo que pasa muy veloz, así que lo interpretaré como si fuese una pregunta que yo tuve en su momento. A mí, que una de las cosas, por ejemplo, por las que a mí me agobiaba era porque veía que el tiempo se pasaba muy rápido. Veía que el tiempo se pasaba muy rápido y que la vida se estaba pasando muy rápido, y eso era una cosa que a mí me tenía... Esa era una cosa que a mí me tenía totalmente... Bueno, me obsesioné mucho, de hecho, con eso. Entonces esto es una falta de aceptación. Es un problema de aceptación. Aceptar que las cosas son así. El tiempo es igual para todos. Ese es el cronos. Luego está el kairos. El cronos son los 60 segundos que tiene un minuto, los 60 minutos que tiene una hora, las 24 horas que tiene un día, los 7 días que tiene una semana, y así sucesivamente. Eso es igual para todos. Luego está el kairos. Es la percepción que tú tienes sobre el tiempo. Eso lo podemos alterar. Cuando a ti se te pasan las semanas muy rápido, cuando a ti se te pasan las cosas, decía Séneca que no es que tengamos poco tiempo, sino que malgastamos mucho. Entonces el tiempo que malgastas es como que no lo percibes. No lo percibes. Solo percibes el tiempo que has invertido correctamente. Entonces tienes esa sensación de que la vida se pasa muy rápido. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo único que hace es tomar, digamos, registros de las cosas a las que les has sacado productividad. Cuando digo productividad, digo cosas que te llenen a ti, a tus valores.
¿vale? Entonces eso es muy importante, cambiar la rutina, hacer cosas nuevas, no vaguear, hacer cosas que te gusten, no postergar, tomar acción constantemente. Eso es lo que va a hacer que puedas sentir que el tiempo cunde muchísimo más de lo que te esté cundiendo. Eric, ¿por qué me siento tan confundido a veces? Bueno, pues porque una mente ansiosa es una mente confundida. Una mente ansiosa es una mente que no tiene claridad. Una mente ansiosa es una mente que no puede pensar. Una mente ansiosa es una mente que no puede decidir. Una mente ansiosa es una mente que duda. Una mente ansiosa es una mente que no toma acción. ¿Vale? Entonces, ¿de qué se trata? De curar la ansiedad. Curando la ansiedad, curamos la mente ansiosa. Y esa mente retorna claridad. Es como un vaso de agua. ¿Qué pasa si le echo 4 cucharadas de arena y lo remuevo? Pues no se ve nada, se ve barro, se ve porquería, y bueno, no es porquería, es barro, no se ve nada dentro, ¿verdad? Pues tenemos que filtrar ese barro. Filtro ese barro y el agua coge claridad. Cuando tú tienes claridad, empiezas a cambiar la confusión por claridad, valga la redundancia, empiezas a tomar acción, empiezas a tener las cosas claras, empiezas a estar muchísimo más alineado y no pierdes, y no hay lugar para la duda. Hola Eric, ¿es normal sentir un sabor extraño en la boca cuando estoy ansioso? Pues la verdad es que no lo sé, sí que había oído mucho sobre la boca seca cuando tienes ansiedad, muchísimo sobre la boca seca, y también por contrapartida está otro síntoma completamente diferente, que es salivar más de la cuenta, tener la boca llena de saliva. Es también muy común. Entonces, lo de tener un sabor extraño, bueno, pues probablemente, si esa boca se seca y no está lo suficientemente bien hidratada, pues pueda aparecer ese sabor extraño en la boca, ¿vale? No había oído, el síntoma en cuestión así como tal no lo había oído, pero es muy posible que sí, si ha aparecido a raíz de tu ansiedad, es muy posible que sí sea. Eric, ¿cómo puedo dejar de procrastinar por la ansiedad? Bueno, procrastinar es completamente normal. Casi todo el mundo procrastina. A todo el mundo le da miedo tomar acción. Muy pocas personas toman acción, por eso muy pocas personas parecen llegadas de otros planetas, que son personas que consiguen un montón de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se acentúa la procrastinación? La falta de acción por la ansiedad. De hecho, la procrastinación es un síntoma de ansiedad. Ojo. Lo disfrazamos luego de perfeccionismo, de duda, de lo tengo que hablar con lo que sea, pero nos da miedo, digamos, tomar acción. Pues por el miedo a la crítica, por el miedo a fracasar, por el miedo a ser juzgado, por el miedo a equivocarme, porque ya soy demasiado mayor y si me equivoco, lo que sea, ¿vale? Pero es ansiedad. Al final es un miedo producido por algo que no existe. Solamente existe como ilusión en nuestra mente, ¿vale? Entonces, esa procrastinación muchas veces viene casi siempre viene por ansiedad, me atrevería a decir siempre, por el temor a que algo que no ha pasado pueda pasar. Pero cuando tenemos ansiedad, esa procrastinación se vuelve, se dispara. Trabajamos la ansiedad, desaparece la procrastinación y empezamos a ser personas de acción, personas que consiguen cosas, ¿vale? Eric, ¿por qué me da tanto miedo hablar en público? Pues mira, te va a dar miedo hablar en público porque tienes miedo a que ese público te pueda ridiculizar. Lo primero, tienes miedo a meter la pata. No tienes seguridad en ti mismo. Al no tener seguridad en ti mismo, ¿qué ocurre? Pues que tienes miedo a poder equivocarte. Y si me equivoco, ¿qué ocurre? Pues que se pueden reír de mí todos, o pueden hablar de mí mal a las espaldas, ¿no? Entonces es como una especie de cadena en los cual vamos uniendo eslabones. Y si pasa esto, me pasará lo otro. Y si pasa esto, al final es una ilusión de que crees que van a pasar cosas que no van a pasar y que si pasan tienes que tener la suficiente autoestima y autoconcepto y amor propio para que, pues mira, no me da miedo hablar en público y tampoco me da miedo equivocarme y tampoco me da miedo que se rían de mí cuando he hecho algo con buena voluntad, ¿vale? Entonces eso es una persona elevada, eso es una persona con autoestima, eso es una persona con un autoconcepto y una imagen de sí misma fuerte. Es una persona que puede salir sin querer con una mancha aquí, hablar en público y luego darse cuenta que tiene la mancha y decir, bueno, pues no me importa. Y hay otro que, bueno, pues puede estar luego meses pensando, ay, lo que dirían con mi mancha aquí, de lo que fuese, ¿no? O que dijo una palabra que no era correcta, o una errata, o lo que sea, ¿vale? Ese temor es
por una falta de autoconcepto, de amor propio, y en muchas ocasiones, como bien digo, por culpa de la ansiedad. Cuanto más ansiedad tienes, menos autoestima, y viceversa. Cuanto más autoestima, menos ansiedad. Aquí en el método vamos a trabajar tu autoestima, tu autoconcepto, tu imagen, para que la ansiedad pierda fuerza y puedas ser una persona libre, sin miedo a la crítica, a tomar acción, a exponerte y a hacer uso de tus facultades sin ningún tipo de miedo. Eric, ¿es posible que la ansiedad me cause problemas de equilibrio? Sí, es muy normal. Lo veo en muchas personas. Cuando estamos muy sobrepasados, cuando nuestro sistema nervioso central está muy sobrepasado, está completamente demostrado de que es más difícil andar en línea recta. Tendemos a irnos para un lado, irnos para otro, tener vaivenes, tener mareos, no estamos tan centrados, no tenemos ese eje del equilibrio, digamos, tan céntrico para poder, digamos, nuestras facultades motoras no están al 100%, lógicamente. Y al final, ¿quién gestiona el equilibrio? El cerebro. Entonces, si el cerebro no está al 100%, no tiene los recursos al 100%, es normal que esos problemas de equilibrio estén ahí. A medida que vayamos bajándole presión a esa olla express que tienes como sistema nervioso ahora mismo, te irás dando cuenta que este síntoma y cualquier otro que puedas tener de ansiedad irán desapareciendo. Eric, ¿cómo puedo afrontar la ansiedad por el futuro de mis hijos? Bueno, pues desde la aceptación. Desde la aceptación. Tú no puedes, tienes que aceptar que tus hijos, aquellos a los que tú llamas tus hijos, lo primero yo diría que es tu responsabilidad hacerte cargo de ellos, poniendo todos los recursos posibles por tu parte, hasta que ellos puedan hacerse cargos por sí mismos. ¿Vale? Pero tienes que aceptar que un día tus hijos se irán de casa, tendrán que buscarse un futuro. Y ahí lo que tú tienes que hacer es haber hecho todo lo posible durante el tiempo en el que te diste cuenta que tenías que hacerlo, para que tus hijos saquen de ese futuro lo mejor que ellos puedan. Pero tienes que afrontar que esto es así para todos, que esto es un ciclo de vida, que todo el mundo pasa por esto. Entonces tú ahora mismo estás sufriendo por una negación, te estás negando a que tus hijos llegue un momento en el que tengan que volar solos y te da miedo, ¿vale? Entonces tienes que aceptar que eso es así y tienes que vivir feliz ante esa aceptación, ¿vale? Así que decía Marco Aurelio, ¿por qué te preocupas de las cosas cuando al final nada de lo que hay en el mundo es tuyo? Fíjate, digo por lo de mis hijos. Sí, todo el mundo decimos mis hijos, yo soy el primero que digo mis hijos. Pero esos hijos llegará un momento en el que seguirán siendo tus hijos toda su vida, pero serán dueños de su propia decisión y de su propia vida. Así que acéptalo tal cual. Eric, ¿por qué me siento tan vulnerable a veces? Pues mira, te sientes vulnerable porque tienes ansiedad, esa ansiedad te ha bajado el autoconcepto por completo, la imagen que tú tenías de ti mismo, no tienes seguridad contigo mismo, estás completamente devastado anímicamente y sientes que no tienes los recursos para enfrentarte a la vida y todo lo que la vida trae consigo. Tus recursos son estos y los problemas que estás viendo y las responsabilidades de la vida son estas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú ves esos problemas como que pasan por encima tuyo y te arrollan, o sea, te aplastan, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué ocurriría si tus recursos, si lo invertimos, ¿no? Si mis recursos son estos y los problemas son estos, ¿vale? Los problemas siempre van a seguir siendo lo mismo. En nuestra mano lo que sí que está es seguir gestionando y cargándonos de recursos personales, mentales, para poder hacer frente a esos problemas. Porque cuando aparezcan esos problemas serás tú quien los pase por encima y no tendrás esa sensación de vulnerabilidad. Ahora mismo tienes esa sensación de vulnerabilidad porque los problemas son, y todo lo que la vida te trae es mucho más grande que los recursos que tú tienes para hacerles frente. Lo que vamos a hacer aquí en el método es invertirlo. Tus recursos van a ser muchísimo más fuertes, más grandes, perdón, que esos problemas que te trae la vida. Es normal sentir la ansiedad de mover las piernas constantemente cuando estoy nervioso. Bueno, es completamente normal, lo vemos habitualmente. Personas que están sentadas y les vemos con el pie haciendo así, ¿no? Como si estuvieran ahí taconeando. O están con un lápiz y están con un boli, ¿no? Y están haciendo así todo el rato, ¿no? Y están nerviosos o están haciendo así. Digamos, es una forma que busca el sistema nervioso central de soltar una energía que no está siendo capaz de canalizar. Lo busca, hacemos esto como ansiolítico.
Lo hacemos como ansiolítico. Yo que he estudiado mucho también el lenguaje corporal de las personas, puedo ver exactamente cuando una persona está ansiosa, puedo analizar un poquito los gestos. Y esto es una de las cosas que estudié, ¿no? Es una forma de canalizar una energía que el cuerpo no está sabiendo muy bien cómo hacerle frente. Eric, ¿cómo puedo dejar de analizar cada detalle de mis interacciones y mis acciones? Bueno, pues, ¿por qué estás llevando a cabo esas... ¿por qué tienes ese miedo? ¿Tienes miedo? A ver, analizas constantemente por el miedo a que salgan mal. Eso punto número uno. Entonces vamos a desgranar el problema. ¿Cómo puedo dejar de analizar cada detalle de mis interacciones? Analizas esos detalles por temor a que estén mal. ¿Por qué temes que estén mal una vez que las has dejado hechas? Por el temor a equivocarte. ¿El temor a equivocarte por qué? Por el temor a juzgarte tú mismo o que te juzguen otras personas, ¿vale? Entonces es una falta de seguridad, de confianza contigo mismo y para con los demás. Por lo tanto, autoestima, autoconcepto, imagen personal de ti mismo harán que hagas una cosa, la dejes bien hecha si eres una persona que lo revisa. En mi caso lo reviso, pero no dejo que eso me paralice o que eso me genere un malestar. Una persona que llega, el cuadro tiene que estar milimétricamente recto porque si no, no vivo, no puedo dormir por la noche. Eso es una obsesión que te resta calidad de vida, ¿no? Entonces hay que ver en qué punto de equilibrio yo puedo hacer algo, revisarlo y seguir con mi vida, ¿vale? Y vivir a gusto con ello, sin que sea una obsesión paralizante o limitante. Lo trabajaremos también. Cuando trabajes el autoconcepto te vas a dar cuenta cómo esto va mejorando increíblemente. Eric, ¿por qué me da tanto miedo no ser suficiente? Te da tanto miedo no ser suficiente por el temor a por expectativas, por un problema de expectativas y también por un posible temor al juicio personal o el juicio que los demás puedan emitir hacia ti. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenemos que fortalecernos internamente, tenemos que hacer un trabajo de fortalecer, crear, renovar nuestra imagen personal, que esa ansiedad que estás teniendo ha destruido por completo. En el momento que tú tengas una imagen personal de ti mismo, de seguridad, confianza, pues te darás cuenta de que ya no sufres tanto por querer ser suficiente, porque harás todo lo que está en tu mano para para sacar tu mejor versión y sabrás que estás haciendo todo lo posible y con esa satisfacción es con la que tú vas a vivir en plenitud, no en felicidad, ojo, plenitud. Tú vas a estar pleno porque sabes que estás haciendo lo mejor para ser suficiente o incluso más. Y si algo sale mal, pues eres un humano y no pasa absolutamente nada, pero vivirás con esa plenitud. Eric, ¿es posible que la ansiedad me cause cambios en la voz? Bueno, pues es probable, es posible. Si se seca la garganta, las cuerdas vocales no están muy hidratadas, al final son síntomas que unos tiran de otros y es posible que la ansiedad cause cambios en la voz. No lo sé a ciencia cierta, si es la ansiedad en sí mismo o la derivación de un síntoma a otro, pero bueno, es posible, no lo sé. Eric, ¿cómo puedo manejar la ansiedad por tomar decisiones? Bueno, esa ansiedad por tomar decisiones, esto es una parálisis por análisis que se llama, ¿no? Nos paralizamos por el miedo a que la decisión que estamos tomando es o no es la correcta. Y esto es por el miedo a equivocarnos. Esto es un problema de postergación que viene a su vez derivado por un trastorno de ansiedad o probablemente lo vinieras acumulando sufriendo desde antes y ahora se ha aumentado desde que tienes ansiedad, lo cual es completamente normal. Entonces, tienes que aceptar. Esto es un trabajo de autoestima, autoconcepto y sobre todo aceptación. En el momento en el que te das cuenta de que tomar decisiones trae fallos y que esos fallos son normales y naturales y debemos aprender de ellos, pero no castigarnos por haber cometido el fallo, porque el que tiene boca se equivoca, o sea, que el que hace falla. Al final, un ganador no es más que un perdedor que lo intentó una y otra vez hasta convertirse en ganador. ¿Vale? Entonces, cualquier ganador siempre ha fallado y ha tenido que tomar decisiones que a lo mejor no han sido las correctas, pero las toma aún así, ¿vale? Entonces esto es un trabajo de aceptación, aceptar que las cosas son así, que hay que tomar esa decisión, no tener miedo a ser juzgado y seguir para adelante. Eric, ¿por qué me siento tan abrumado por las cosas pequeñas? Bueno, te sientes abrumado por las cosas pequeñas como por las grandes. Entonces, se trata de fluir con la vida, aceptar la vida tal como es, vivir en plenitud y trabajar sobre todo mucho la aceptación de que la vida es
como es, no como nosotros queramos que sea. Aquí lo trabajarás dentro del área de miembros en la sección de expectativas. Cuando nosotros tenemos expectativas que no son como es la vida, entonces aparecen un montón de problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos unas expectativas, una idea de cómo tienen que ser las cosas que no existe. Entonces sufrimos, vivimos en el sufrimiento porque las cosas no ocurren como nosotros queremos que ocurran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entre ese pensamiento y esas expectativas? Meter, digamos ahí, cortar por lo sano, cortar con un cuchillo, meter un espacio que se llama aceptación. Acepto que la vida es así para todos, soy feliz con la vida tal y como es, y con ese trabajo elaborado, que es lo que vamos a hacer, te darás cuenta cómo dejas de sufrir por cosas que, si tienen solución, ejecutarás todo lo que esté en tu mano para solucionarlas. ¿Que no la tienen? No merecerá la pena preocuparse por ellas, porque como no tienen solución, aprenderás a que no tiene tampoco sentido preocuparte por ellas. ¿Es normal sentir la ansiedad de ir al baño constantemente cuando estoy ansioso? Pues sí, la vejiga y el sistema digestivo se sueltan muchísimo cuando uno tiene ansiedad, tanto para ir a orinar como para ir al servicio, y es algo completamente normal. Completamente normal. Ojo, que también te puede estreñir por completo, ¿eh? También hay personas que les da por el estreñimiento y se pueden tirar días y días y días sin ir al baño, y esto es un problema también, ¿vale? Pero sí, es completamente normal. El sistema digestivo, la vejiga, todo se suelta o se agarra muchísimo cuando el sistema nervioso no está como debe de estar. Eric, ¿cómo puedo dejar de buscar constantemente señales de peligro? De ninguna manera, porque esto no lo buscas tú. Tú no estás buscando constantemente señales de peligro, es tu cerebro, es tu mente inconsciente la que está constantemente en modo alerta buscando señales de peligro, porque está interpretando de que todo lo que te rodea, todo y todos los que te rodean son un posible peligro. Tu mente está en estado de peligro, está en estado de alerta, y una mente en estado de alerta y en estado de peligro siempre va a estar buscando motivos para justificar ese peligro o esa amenaza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Curar tu ansiedad. Superamos la ansiedad, que es lo que estamos haciendo aquí dentro del área de miembros del programa. En el momento en el que cures tu ansiedad, tu mente va a dejar de estar en modo alerta, en modo peligro, y vas a salir de ahí, ¿vale? Vas a salir de ahí y ya estarás en un sitio. No quiere decir que no tomes tus precauciones, pero no serán limitantes, no influirán mal en tu vida, no serán una obsesión, ¿vale? Entonces buscarás esas señales de peligro cuando haya un motivo. Imagínate que estás en un concierto y suena una explosión, es normal que tu cerebro busque qué ha pasado y cómo puedo salir de esta situación que parece una amenaza inminente. Eso es normal y natural y totalmente bueno que ocurra, porque nos salva de situaciones realmente peligrosas. Lo que no es normal es que tú estés constantemente en eso, cuando estás en casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás viajando en un autobús, ¿vale? Entonces, no te preocupes porque esto es algo muy común y lo superarás en el momento en el que superemos tu ansiedad. ¿Por qué me da tanto miedo enfermar gravemente? Mira, esto que le llamas enfermar gravemente se llama hipocondría. La hipocondría, digamos que es como el pensamiento recurrente y rumiante que nos hace creer que nos está pasando algo que en realidad no nos está pasando. Que vamos a tener un infarto, que vamos a desarrollar una enfermedad mental, que nos vamos a ahogar, que nos vamos a desmayar, que nos vamos a morir, que nos va a pasar esto, que nos va a pasar lo otro. Eso es normal. De hecho, es uno de los síntomas que cualquier persona con ansiedad manifiesta. A uno le da miedo tener un infarto, a otro le da miedo volverse locos, a otro le da miedo creer que van a morir de ahí de forma súbita y repentina y nadie va a poder hacer nada. Es normal, ¿vale? ¿Cómo se trabaja? Pues no de forma aislada, porque es un síntoma que cuelga de la ansiedad. Vamos a trabajar la ansiedad y desaparecerá este síntoma, miedo o pensamiento negativo que puedas estar teniendo. Eric, ¿es posible que la ansiedad me cause sequedad en los ojos? Sí, es muy posible, es muy posible. Al final, todos tus órganos y todos tus tejidos están trabajando muchísimo simplemente porque el cerebro está en modo alerta y está poniendo a tu cuerpo entero en modo alerta. Entonces la deshidratación aparece muchísimo más frecuente y todas aquellos órganos o tejidos que necesitan estar hidratados, te empezarás a dar cuenta que están muchísimo más secos. Lengua, ojos, uñas, te darás cuenta que a lo mejor ya no tienen el brillo que antes tenían, la piel más apagada. ¿Qué tienes que hacer? Tomar mucho agua, beber más agua porque tu cuerpo está gastando más agua. Es posible que incluso estés yendo al servicio a hacer pis más frecuentemente. Entonces esa orina que estás echando es una orina que luego es una hidratación que luego tienes que reponer, ¿vale? ¿Cómo puedo afrontar la ansiedad por el qué dirán? Bueno, pues
Esto lo que tienes que trabajar es tu autoconcepto, tu seguridad personal y tu valía como persona. Entonces, en ese momento, el qué dirán pasa a un segundo plano. Deja de preocuparte absolutamente lo que puedan decir otras personas. ¿Por qué? Porque estás satisfecho con tus acciones. ¿Por qué? Porque las haces desde el valor, desde el espíritu, con todo el bien cargado, con todo el bien que se te ha dado para hacerlo, porque sabes que no estás haciendo daño a nadie, y mucho menos a ti mismo ni a tus valores. Por lo cual, lo que puedan decir los demás no te va a importar en absoluto. Eso es un trabajo que vamos a hacer aquí dentro del programa y que te va a convertir, no solamente te va a ayudar a superar tu ansiedad, vas a convertirte en una persona completamente diferente, te lo aseguro, ya lo verás. Eric, ¿por qué me siento tan desmotivado a veces? Pues porque tienes un problema que pesa muchísimo más que cualquier pasión, que cualquier valor o que cualquier hobby que pudieras tener. No disfrutas quizá tocando la guitarra como antes, no disfrutas yendo al cine con tus amigos, no disfrutas yendo a cenar con tu pareja, no disfrutas haciendo las cosas que antes hacías, porque tienes en el cerebro instalado un archivo corrupto que se llama ansiedad, que no desaparece, que te está mandando pensamientos en todo momento y que no te deja disfrutar de nada. Por eso no tienes motivación, porque no tienes nada por lo que motivarte, ¿vale? Entonces, tenemos que superar la ansiedad a la vez que vamos retomando aquellas cosas que nos generaban motivación y despertando nuevos motivos que nos hagan estar motivados, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer. Muchas personas me dicen, no, cuando cure mi ansiedad, volveré a hacer estas cosas que he dejado de hacer. No, tenemos que empezar a hacerlas aunque estemos desmotivados, aunque no nos gusten, porque lo que vamos a hacer es mandarle una señal al cerebro de que queremos hacer esto, y poco a poco, a medida que vayamos trabajando la ansiedad, te irás dando cuenta cómo esas cosas vuelves a tener esa motivación, esas ganas, esa ilusión por hacerlo como lo hacías antes. ¿Es normal sentir que la cabeza me pesa cuando estoy ansioso? Bueno, pues sí, te pesa, es como un dolor de cabeza, es como cuando dicen, no, es que siento como si tuviese un peso aquí, o como un yunque, me duele, es completamente normal. Eric, ¿cómo puedo dejar de revivir constantemente situaciones pasadas que me dan ansiedad? Bueno, pues esto hay que trabajarlo desde la aceptación. Es muy importante trabajar esto desde el modelo de aceptación. El modelo de aceptación enfocado a que lo pasado, pasado está, y de lo único que podemos hacer con lo que hemos hecho mal en el pasado es para poder hacer las cosas bien en el futuro. Pero es que el futuro tampoco existe. Por lo tanto, el futuro sí que lo podemos construir, pero con las cosas que hagamos hoy en el presente. Entonces, el trabajo que vamos a hacer contigo en el programa es el siguiente. ¿Qué puedo aprender de las cosas que no hice bien en el pasado para que ahora en el presente pueda hacerlas bien y tener este futuro que tanto añoro? Apúntate esta frase, dale para atrás en el vídeo, apúntate esta frase y recuérdala, porque ese es el concepto con el que tienes que aceptar y que tiene que ser un mantra para ti, ¿vale? ¿Por qué me da tanto miedo a no ser amado? Porque crees que no te mereces ser amado. Porque crees que no eres merecedor de serlo. Esto es un problema de autoestima, de autoconcepto y de falta de seguridad en uno mismo. No te sientes merecedor del amor y por eso no sientes que merezcas ser amado y te da miedo que una persona te ame porque crees que la estás engañando. Pero eso es un problema tuyo. Una vez más es una ilusión. Pero es un problema tuyo. Y es muy posible que con este modelo de pensamiento atraigas personas que no te mereces en la vida. Porque atraerás personas que probablemente o no quieran amarte, o te amen mal, o te hagan daño. Entonces es muy importante estar bien para que todos los que se arriman a nosotros estén bien y sean buenos. Atraeremos aquello que nos merezcamos. Y si tú consideras, después de hacer un buen trabajo, que es lo que vamos a hacer aquí en el programa, de que mereces ser amado, porque eres una buena persona, porque eres una persona de bien, entonces tendrás el sentimiento de que merezcas ser amado y atraerás a esa persona que realmente te ame. Eric, ¿es posible que la ansiedad me cause problemas de coordinación? Sí, rotundamente sí. Cuando el sistema nervioso central está más alterado de lo normal, está completamente demostrado que es muchísimo más difícil ejecutar maniobras físicas de coordinación, equilibrio o cualquier cosa. Al final, cualquier cosa que tenga que ver con nuestras facultades siempre va a estar deteriorado cuando el sistema nervioso está completamente desequilibrado, ¿vale?
Eric, ¿cómo puedo manejar la ansiedad por los exámenes o las pruebas? A ver, en el momento en el que nos jugamos mucho, nuestra mente empieza a disfrazar, o sea, empieza a pintar un hipotético futuro de qué pasa si esto no sale bien. Es completamente normal, hasta ahí bien. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos ansiedad, este miedo se dispara. Normalmente una prueba, un examen, es digamos como la guinda del pastel, digamos como el summit, es la cima, ¿no? Después de haber subido hasta arriba, seré capaz de clavar la bandera. Si no la clavas, no sirve de nada todo lo que he hecho, ¿no? Entonces te das cuenta que te estás jugando mucho y que al final todo se decide en una hoja de papel y una hora de trabajo. Por lo cual es completamente normal, sobre todo si pensamos que de ese examen o esas pruebas dependa el futuro de nuestra vida, ¿vale? Entonces, tenemos que trabajar mucho la imagen personal que tenemos de nosotros mismos. Obviamente tenemos que estar preparados, o sea, si nosotros tenemos la certeza de que estamos preparados para ese examen, o sea, si yo te digo, ¿cómo te llamas? Tú me dices, Lucía. ¿Has tenido miedo al examen? ¿Qué examen? Te he preguntado si te llamas Lucía, lo has hecho perfectamente, has sacado un 10. El examen era ese, decir tu nombre. ¿Verdad que no tenías miedo? No, pues porque sabes que te llamas Lucía y lo sabes con una certeza inquebrantable. Sabes que jamás suspenderías ese examen a no ser que alguien te tapara la boca, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa misma convicción y esa misma fuerza y seguridad cuando nos enfrentamos a un examen. Lo primero, tenemos que reducir tu ansiedad, que es lo que vamos a hacer en este programa. Lo segundo, con esa ansiedad ya reducida vas a poder concentrarte, memorizar, razonar muchísimo mejor ese examen. Tendrás la certeza de que vas con los recursos y la preparación necesaria para comerte el examen. Por lo cual reducirá muchísimo la ansiedad que tengas hacia ese examen. Y luego, pues como dicen los estoicos, una vez que ya he lanzado la flecha, sabiendo que he hecho todo lo que podía hacer, ya aparece la despreocupación porque ya no puedo hacer nada más, ¿vale? Y eso se llama aceptación, aceptar que las cosas son así, no para ti, sino para cualquier persona. Eric, ¿por qué me siento tan fuera de mí a veces? Bueno, pues probablemente esto sea un problema de desrealización. Es como si vieras la vida a través de un filtro, a través de un cristal, a través de una película. Le llaman, así digamos en la jerga de los que hemos sufrido, estáis sufriendo ansiedad, sensaciones de irrealidad terribles. Para mí yo creo que fue uno de los peores síntomas, si no el peor, con diferencia. Es como una alteración de la percepción que tenemos de la realidad, de las cosas que nos rodean o de nosotros mismos, ¿vale? Es completamente normal. Normalmente esto viene cuando ya la ansiedad se ha cronificado mucho o cuando la ansiedad es muy intensa. Pero no te preocupes porque no te va a pasar nada. Sé que es muy desagradable, es muy difícil incluso compartir este síntoma con muchas personas, pero no te va a pasar absolutamente nada. Desaparecerá por completo este síntoma de desrealización y cualquier otro que puedas tener en el momento en el que te ayudemos a superar la ansiedad. Eric, ¿cómo puedo dejar de intentar controlarlo todo? Pues mira, intentas controlarlo todo porque tienes un problema de aceptación. Crees que las cosas pueden ir mal. Lo primero, tienes un temor por el futuro. ¿Qué pasa si las cosas salen mal? Pues voy a sufrir. ¿Qué pasa si lo controlo todo? Que también sufro, ¿vale? Entonces se trata de elegir el sufrimiento. Obviamente, ¿cuál es el sufrimiento que tenemos que tener aquí? El de la ¿qué puedo hacer yo de la mejor manera posible para que las cosas salgan bien? Y desde ahí aceptar que la vida es así para todos, que no puedo controlarlo todo, que los problemas ocurren, pero yo he trabajado en los recursos necesarios para enfrentarme a cualquier problema que pueda surgir, que los imprevistos aparecerán, pero mi mente no sufrirá, aprenderá, si es que existe algún motivo por el cual merezca la pena aprender, para que de nuevo al implementarlo en el presente no tenga una repercusión en el futuro.